Hola, Dios me los bendiga, bienvenidos a esta nueva clase. Estoy muy feliz, estoy muy contenta porque el Señor nos permite una vez más estar con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los preparativos de la conquista, entramos de lleno a ver el libro de Josué, así es que esta semana vamos a continuar y vamos a empezar a ver cómo ellos cruzan el río Jordán y se adentran de lleno a la aventura, ¿verdad? A la conquista de la tierra prometida que Dios les mandó a conquistar. Así es que espero que se queden con nosotros durante todo el video. Comenzamos. Vamos a empezar, vamos a orar para presentarle al Señor nuestra clase. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia, Señor, nos damos cuenta todos los días, Señor, que el amor tan grande que tú nos tienes, Señor, la magnitud, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos has colmado de favores, Señor, porque por tu gracia, por tu misericordia estamos aquí reunidos en este día, Señor. A pesar de la distancia, Señor, tú nos permites que a través de estos medios podamos reunirnos, Señor, tomar un tiempo para escudriñar tu palabra, Señor, para poder aprender, Señor, de lo que tú quieres que aprendamos. Padre, te pido, Señor, que en este día tú abras nuestro corazón, Señor, que tu palabra pueda entrar, Señor, a nuestro corazón, Señor, y que pueda brotar esa semilla en nosotros, Señor, y que podamos dar frutos, Señor, a 30, 60 y a 100%, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por los que aún no han entrado, Señor, por los que no pueden entrar, por los que no pueden estar, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú, donde quiera que ellos estén, los colmes, Señor, de bendiciones, Señor, de favores, Padre Santo, y que tú los guíes siempre, Señor, a tu buen caminar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los preparativos de la conquista, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de cómo, ¿verdad? Dios había comandado a Josué. Entramos a ver el libro de Josué, de cómo empezamos a ver de cómo Dios comandó a Josué, ¿verdad? Para que fuera él el sucesor de Moisés, ¿verdad? Y que introduciera al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, que en este caso la tierra se llamaba Canaán, ¿verdad? Que es ahora lo que conocemos como Israel. Entonces, vimos acerca de los preparativos de la conquista, vimos que Josué envió a dos espías, ¿verdad? A que fueran a espiar, ¿verdad? A ver qué era lo que había en la tierra, si era una ciudad fortificada, ¿verdad? En este caso fueron a Jericó. Y fueron a ver, ¿verdad? Si era una ciudad fortificada y todo lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, cuando ellos regresaron, le dieron un buen informe a Josué, ¿verdad? Diciéndole que en efectivo ya Dios les había entregado, ¿verdad? Esa tierra, aunque ellos no habían visto la batalla, aunque ellos no habían todavía peleado, pero ya ellos estaban con la convicción, ¿verdad? Con el pensamiento de que ya Dios les había entregado esa tierra, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 3 de Josué. Y vamos a ver acerca del paso del Jordán, ¿verdad? De cómo ellos cruzaron el Jordán para llegar a la tierra, ¿verdad? Entonces dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales corrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Acordémonos, ¿verdad? Que el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios aquí en medio de su pueblo, ¿verdad? Entonces Dios iba delante de ellos para guiarlos, ¿verdad? Ese era como un símbolo, ¿verdad? De que el arca tenía que ir delante de ellos como un símbolo de que Dios era el que los estaba guiando hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, Dios iba ya despejando el camino, haciendo milagros visibles ante el pueblo, ¿verdad? A través del camino.
y lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que leamos, ¿verdad? Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O ya él les estaba anticipando, ¿verdad? Lo que ellos podían esperar al día siguiente. Y dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Acordemos también, ¿verdad? Que los sacerdotes eran los únicos que se les estaba permitido tocar el arca. ¿Okay? Ningún otro del pueblo podía tocarla o estar muy cerca de ella porque iba a morir, ¿verdad? Entonces, por eso le dice, ¿verdad? En los versículos que ya leímos que iban a caminar detrás de ella como 2000 codos de distancia, ¿verdad? En reverencia también, ¿verdad? Entonces, dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevarán el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces, eso nos muestra, ¿verdad?, la importancia de nosotros también acercarnos, ¿verdad? Y prestar mucha atención a la palabra del Señor, ¿verdad? En este caso, Josué les dijo, acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios Jehová. Entonces, así mismo, ¿verdad? Es para nosotros. Nosotros tenemos que tratar de acercarnos a Dios, ¿verdad? Van a haber días que tal vez nosotros no sintamos venir a orar, tal vez no sintamos nosotros tener un tiempo con Dios, pero aún por encima de que no sintamos, nosotros tenemos que tratar de buscar esa ocasión, ¿verdad? Tratar de buscar ese acercamiento con Dios y como les digo, van a venir días que nosotros realmente no vamos a tener esa disposición, pero dice la palabra, fiel es Dios para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación, ¿verdad?, es llegar al lugar, es llegar a donde nuestro Señor, ¿verdad?, y presentarnos en oración, ¿verdad?, para poder estar más cerca de Él, ¿verdad? Y sobre todo también, ¿verdad?, prestar atención a su palabra, ¿verdad?, porque todos los días, en este caso nosotros que estamos leyendo un devocional, todos los días Dios tiene algo para enseñarnos, Dios tiene algo para decirnos, entonces es necesario que nosotros prestemos atención a lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Dice el verso 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Acordémonos también, ¿verdad?, que la tierra de Canaán era como se llamaba la tierra, ¿verdad? Canaán. Entonces, esta era la tierra que Dios les había prometido. Ahí también vivían varios pueblos o tribus, ¿verdad? Que son los que acabamos de mencionar. Entonces, cuando escuchamos que alguien dice en general, ¿verdad?, los cananeos, se está refiriendo a todos estos pueblos, ¿verdad?, que habitaban en esa tierra de Canaán. ¿Ok? Dice el verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los 12 hombres que aquí representan las 12 tribus eran los que seguían después de los sacerdotes, ¿verdad?, que llevaban el arca. O sea, todo iba en un orden, ¿verdad? Entonces, el propósito de ello, ¿verdad?, se explica, ¿verdad?, en el siguiente capítulo, lo vamos a leer, ¿verdad?, porque Josué les manda a que recojan una piedra cada uno de en medio del río. Y estas piedras, ¿verdad?, ellos las iban a apilar o iban a ponerlas una encima de otra, ¿verdad?, como un recordatorio de aquel milagro que había acontecido, ¿verdad?, que Dios iba a dividir el río para que ellos pasaran, lo vamos a leer. Entonces, el propósito en sí de estas 12 piedras era que un día, ¿verdad?, sus hijos les iban a preguntar a ellos, bueno, ¿y estas piedras qué son, verdad? ¿Qué es este montón de piedras apiladas aquí? Entonces ellos se iban a acordar de lo que sucedió y le iban a contar la historia a sus hijos. Sabemos que una de las cosas que Dios le encareció mucho al pueblo de Israel es que continuamente a sus generaciones, a sus hijos, ¿verdad?, ellos le comentaran las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad?, cómo Dios los había sacado de Egipto. Entonces vemos también para nosotros como padres, ¿verdad?, los que ya somos padres,
los que todavía no lo son, ¿verdad? Pero para que vayan ya teniendo este conocimiento de que Dios quiere que nosotros como siervos, sus siervos, ¿verdad? Seamos nosotros los que le enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo que nosotros ya hemos adquirido, aprendido en la Biblia. Entonces es necesario que nosotros, por ejemplo, tal vez no lo podemos hacer sofisticadamente, ¿verdad? Como sentarnos una hora, por ejemplo, con un niño, porque realmente, pues por lo menos vamos a poner de ejemplo, mi hijo Dani, pues no se va a quedar sentado una hora exactamente conmigo, ¿verdad? Tratando yo de hablarle. Pero, por ejemplo, cuando hace algo malo, yo le explico, ¿verdad? A Dios no le gusta esto y yo le explico por qué, ¿verdad? Entonces son cosas que ellos no se les va a olvidar, ¿verdad? También, por ejemplo, ya con mi hija Sabrina, ya con ella, pues si yo me siento y compartimos y leemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos un tiempo de lectura. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos manda a nosotros a que nosotros enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y así mismo se lo mandó al pueblo de Israel. Dios te bendiga, Suseli. Se lo mandó al pueblo de Israel para que ellos le enseñaran a sus hijos y así sus hijos no se olvidaran de Dios. Entonces sus hijos también le iban a servir a Dios. Entonces es un mandato que no solo nosotros lo debemos de ver como que era para el pueblo de Israel, sino que es para nosotros también, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Que debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Dice el verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Lo mismo que pasó ahora cuando Dios permitió que Moisés dividiera el Mar Rojo, ¿verdad? Ahora mismo también estaba pasando aquí para que ellos pudieran cruzar, ¿verdad? Entonces acordémonos que Dios le había dicho a Josué, ¿verdad? Mañana yo te voy a engrandecer delante del pueblo para que ellos sepan que como yo estuve con Moisés, también yo estoy contigo, ¿verdad? Entonces ese es el acontecimiento que Dios iba a hacer, ¿verdad? Por manos de Josué para, ¿verdad? Demostrarles que aunque su siervo Moisés ya no estaba, él aún todavía iba a ir con ellos, ¿verdad? Para ayudarlos a conquistar la tierra prometida que les había prometido, ¿verdad? Entonces dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes de delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Supuestamente, ¿verdad? Durante la primavera, luego que pasaban las lluvias invernales, el río Jordán podía alcanzar hasta 100 pies de ancho, ¿verdad? Y 10 pies de profundidad, lo que realmente es bastante profundo. Debido al crecimiento, ¿verdad? Ustedes saben que cuando llueve los ríos se crecen. Entonces, más o menos podemos imaginarnos aquel escenario, ¿verdad? Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Sabemos, ¿verdad?, cómo Dios hizo el milagro conforme a la obediencia del pueblo, ¿verdad? Porque Dios les dijo, en este orden ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los sacerdotes entraron primero, se quedaron con el arca en medio del río a esperar que todo el pueblo pudiera pasar. Entonces, una vez que ya ellos pudieron pasar, entonces ellos siguieron, ¿verdad? Conforme a lo que Dios les había dicho, en el orden que Dios les había dicho, ¿verdad? Asimismo, a nosotros a veces se nos dan instrucciones específicas para nosotros hacer, ¿verdad? Y es necesario que nosotros las sigamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente, vamos a irnos a el capítulo 5. Creo que es, si no estoy mal. Sí, el capítulo 5. Deme un segundo. Josué y el varón con la espada desenvainada. Esto es el encabezado del capítulo que vamos a leer. Vamos a leer del verso 13 al 15. Y dice,
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Lo mismo, ¿verdad?, pasó cuando Dios llamó a Moisés por medio, ¿verdad?, que de esta zarza que estaba ardiendo, ¿verdad? Lo primero que le dijo el Señor fue: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando es santo, ¿verdad? Eso era como una reverencia, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad?, que fue Dios mismo quien se le apareció a Josué. O podríamos decir, ¿verdad?, que fue Jesucristo en su forma angelical, ¿verdad?, en este pasaje, ya que vemos que los ángeles no permiten adoración, y lo podemos encontrar dentro de la Biblia, ¿verdad?, que los ángeles no permiten que nadie los adore. Entonces, pero en este caso es el mismo príncipe de los ejércitos de Jehová quien le dijo a Josué, ¿verdad?, que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando era santo, ¿verdad? Y como les decía, lo mismo que pasó con Moisés. Entonces, este ángel, ¿verdad?, este príncipe de los ejércitos de Jehová, sí permitió que Josué le adorara, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Siguiendo con el relato, ¿verdad? Cuando los reyes de aquellas ciudades, ¿verdad?, que estaban en Canaán, escucharon que el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán por un milagro de Dios, ¿verdad?, porque se enteraron que Dios había abierto, ¿verdad?, el río Jordán en dos para que ellos pudieran pasar, ¿verdad? Entonces dice que estos hombres empezaron a desmayar de temor, porque, ¿verdad?, y por esta razón, ¿verdad?, cerraron las puertas de la ciudad fortificada de Jericó. Entonces, por lo tanto, nadie podía salir ni entrar de la ciudad, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahorita el capítulo 6 de Josué, que el encabezado dice la toma de Jericó. Este es un pasaje bien famoso, porque podemos ver, ¿verdad?, que la batalla que Dios dirige no es conforme a los estándares, ¿verdad?, humanos, sino que van fuera de eso, ¿verdad? Las órdenes que Él le dio al pueblo de Israel son bastante interesantes y las vamos a leer ahora. Dice el versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esto describe también, ¿verdad?, la defensa física, ¿verdad? Pero también representa resistencia a los planes de Dios, ya que ellos tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirse, ser perdonados, así como le pasó a Rahab, ¿verdad?, la prostituta, ¿verdad?, pero no lo hicieron. Se acuerda que leímos, ¿verdad?, acerca de Rahab, esta prostituta, ¿verdad?, cuando estos dos espías que Josué envió, esta prostituta, ¿verdad?, los guardó en su casa para que no los aprendieran, y pues reconoció, ¿verdad?, que Dios le había entregado esa tierra ya a Israel, y le pidió a estos hombres que tuvieran misericordia de ella, ¿verdad? Y como les comentaba yo, Dios la aceptó, ¿verdad?, porque ella se arrepintió, ¿verdad?, genuinamente, y aceptó al Señor genuinamente, y incluso, ¿verdad?, fue incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo estuvimos viendo en la clase pasada, no me acuerdo si fue en la clase pasada o en la antepasada, pero lo estuvimos viendo. Y entonces podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios no era solamente el Dios de los judíos, ¿verdad?, sino que si alguien de otro pueblo venía y se arrepentía, Dios lo perdonaba y también se integraba a su pueblo, ¿verdad? Porque en este caso esta mujer se casó con un israelita y, ¿verdad?, tuvo descendencia, ¿verdad?, que a lo largo fue incluida, ¿verdad?, en la genealogía de Jesucristo, ¿ok? Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O vemos que los mandó a caminar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días.
¿ok? Por eso les digo que no eran estrategias de hombres, sino que esto era el poder de Dios, ¿verdad? Él quería que ellos se dieran cuenta que el poder no venía de cuántos ellos eran, de que eran el pueblo de Israel, sino que el poder venía de Dios, ¿verdad? Dice, ya lo vamos a ver, porque dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ahora, déjenme enseñarles cuando dice aquí que son 7 bocinas de cuernos de carnero. Yo tengo una, se las voy a traer para mostrárselas, para que vean de lo que estoy hablando. Ya llegué. Miren, este es un chofar, ¿ok? Esto es lo que los israelitas usaban para sonarlo. Yo no lo puedo sonar, esto se agarra de aquí y se suena, pero yo no lo puedo sonar porque esto requiere de práctica y destreza. Pero les quería enseñar, ¿verdad?, que esto era lo que ellos usaban. Ok, entonces en este caso Dios les dice, ¿verdad?, que vayan 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, ¿verdad? O sea, el arca también tenía que ir desfilando con ellos, dice, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. O cuando el día número 7 llegara, ellos iban a ir con los sacerdotes, con el arca, y iban a empezar a darle las 7, no, ya no era una vuelta por día, ¿verdad? Ya el día 7 eran 7 vueltas alrededor de la ciudad. Entonces dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Eso, como les dije, ¿verdad?, fueron instrucciones únicas, precisas, que uno dirá, wow, pero ¿cómo es que los muros se van a caer solo con que ellos toquen el chofar, ¿verdad?, y que griten, ¿verdad? Pero eso Dios lo estaba haciendo, como ya les había dicho, para mostrarles que el poder lo tenía Él, ¿verdad? Que ellos solo tenían que seguir las instrucciones. Así mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que seguir las instrucciones y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, el arca, ¿verdad?, como ya les había dicho, representaba la presencia de Dios. Las bocinas de cuerno de carnero se usaban para ir a la guerra, ¿verdad? Era para que todos escucharan que la presencia de Jehová había llegado a aquel lugar, ¿ok? Por otra parte, también el grito a gran voz se usaba para la victoria en la guerra, ¿verdad? Entonces ya al hecho de decirle a Dios, ok, suenen las trompetas, anunciando Dios está aquí, ¿verdad? Y ya cuando le dice griten, es porque ya sepan que la victoria ya yo se las di, ¿verdad? Anticipadamente, de que ellos no habían visto nada, ya Dios les estaba diciendo que la victoria estaba totalmente en sus manos, ¿verdad? Las vueltas alrededor, por su parte, ¿verdad?, también, según algunos eruditos, eran para darles la oportunidad a los que estaban dentro de abrir sus puertas, ¿verdad? En este caso a la ciudad de Jericó. Pero, pues esto no sucedió, lo vamos a ver. Entonces, también, ¿verdad?, nosotros podemos ver que la salvación, ¿verdad?, es ofrecida a todos, ¿verdad?, pero no todos la reciben. Y llegará un momento en que, ¿verdad?, será demasiado tarde, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora, el día de salvación. El tiempo aceptable de salvación es hoy, es ahora, es en este momento, ¿verdad? Porque no sabremos nosotros si hoy es la última oportunidad que nosotros tengamos. Yo creo que esto también lo hemos tocado muchas veces, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, es que y esto yo creo que lo hemos oído, no es que todavía no estoy listo, no es que, y hay una gran mentira que se anda rodando por todos lados, que la oímos constantemente en la boca de la gente, es esta, que dicen, no, es que yo sé que para servirle al Señor uno tiene que estar bien. Y que por ese caso yo pues todavía no estoy lista porque todavía estoy llena de pecados, mire esto, mire el otro. No, discúlpenme, pero por ejemplo, yo llegué al Señor con un montón de pecados, con un montón de cargas, con un montón de cosas.
¿Y qué fue haciendo Dios? Lo único que yo tuve que hacer es tomar la decisión, entregarle mi vida al Señor. Y Dios se encargó de irme limpiando poco a poco, ¿verdad? Así es como funciona. No es que yo voy a poder limpiarme antes de llegar a los caminos del Señor. Es imposible que nosotros podamos por nosotros mismos quitar o sujetar nuestra carne a hacer cosas buenas, porque nuestra carne está corrompida y es imposible para nosotros hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo, como ya les dije. Y para nosotros poder tener la promesa del Espíritu Santo, es necesario que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ninguna persona que ande en el mundo que diga, no, es que yo primero quiero arreglar mi vida antes de poder aceptar al Señor, eso es mentira completa, porque no va a poder. Porque sin nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Así es que, como dice aquí la palabra, ¿verdad? El tiempo aceptable de la salvación es ahora, es hoy, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué día o si hoy es el último día que el Señor nos está dando a nosotros para que nosotros vengamos a Él y le recibamos como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y Él se encarga del resto, de limpiarnos, ¿verdad? De santificarnos para Él, de mostrarnos lo que está bien, lo que está mal, de enseñarnos lo que debemos decir, lo que no debemos decir, de cómo debemos actuar, ¿verdad? Y por eso estamos estudiando la palabra de nuestro Señor, porque aquí se encuentra todo lo que nosotros necesitamos saber para tener una vida en gozo, ¿verdad? Productiva, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a seguir. Dice, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. So vemos que las instrucciones primeras se las dio Dios ¿a quién? Al líder, ¿verdad? Josué en este caso. Entonces ya Josué le está comunicando ahora al pueblo lo que ellos debían de hacer, ¿verdad? Y dice, y así que él hizo que el arca de Jehová diera la vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y así dieron otra vuelta en la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. El número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Si notamos, eran 7 sacerdotes, 7 bocinas, eran 6 vueltas, una por cada día, y el día séptimo tenían que dar 7 vueltas continuas, ¿verdad? Un total, ¿verdad? De 13 vueltas. Entonces vemos cómo repetidamente, ¿verdad? El número 7 se agrega en esta secuencia, ¿verdad? Dice el verso 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué le dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, verdad? Que ella le dijo a los espías, ¿verdad? Por favor, tengan misericordia de nosotros, ya que yo los he ayudado. Entonces ellos le dijeron que colgara, ¿verdad? Un lazo de grana en su puerta, ¿verdad? Y que reuniera a toda su familia ahí. Y que si ellos estaban ahí reunidos, ¿verdad? Que no los iban a matar, sino que iban a perdonarles la vida, ¿verdad? Entonces eso fue exactamente lo que hicieron. Y aquí Josué está recordándoles a ellos de que no maten a nadie de la familia de Rahab, ¿verdad? En este caso todos los demás debían ser muertos, ¿verdad? Pero esta familia no. Dice, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vemos, ¿verdad? Cómo Dios en su misericordia, ¿verdad? Premió, ¿verdad? La valentía de esta mujer, porque se enfrentó a que pudieran descubrir, la verdad, que había escondido a sus espías y la pudieron haber matado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Dios fue fiel y la guardó, ¿verdad? Y vemos también que aún al día de la conquista, al día de la batalla, Dios la estaba guardando.
En esta sección estaba leyendo yo, hay 86 palabras hebreas dedicadas a la salvación de Rahab. Y 102 que se describen de la destrucción de Jericó. Entonces esto nos deja saber, ¿verdad? Que para el autor del libro de Josué, la salvación de Rahab era importante de mencionar, ¿verdad? Tal como la misma conquista de la ciudad de Jericó. ¿Y por qué? Porque vamos a lo mismo, ¿verdad? Que Dios quiere hacer hincapié, ¿verdad? De que si hay alguien que aún siendo pecador, porque miren, esta era una mujer, era una prostituta, ¿verdad? Y sin embargo, se arrepintió y Dios la recibió en su pueblo, la integró a su pueblo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la misericordia del Señor obra. Por eso nosotros no podemos decir, oh, aquel está en gran pecado y Dios no lo va a perdonar, porque nosotros no somos Dios. Nosotros estamos llamados a llevar la palabra, a traer, ¿verdad?, restauración a la vida, y Dios se encarga, ¿verdad?, de hacer que esas personas lleguen a sus pies, ¿verdad? Dice el verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, ¿verdad? En este caso Josué les había dicho toda la ciudad es anatema. Anatema quiere decir, ¿verdad?, que estaba maldito, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, que ellos no podían tomar nada de la ciudad. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Imagínense. Entonces, en pocas palabras, los israelitas no podían tomar nada de la ciudad de Jericó, porque esto contaminaría el pueblo, dado que estas ciudades, ¿verdad?, adoraban a dioses falsos, ¿verdad? Pero sí, el oro y la plata iban a ser tomados por botín para Jehová. Pero vemos que Dios les advirtió a ellos, ¿verdad?, por medio de Josué, que no podían llevarse absolutamente nada de la tierra para ellos mismos, tomarlo para ellos mismos, porque todo esto estaba contaminado, ¿verdad? Y pues entonces los israelitas al llevárselo podrían caer en contaminación juntamente con ellos, ¿verdad? Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces vemos que los metales preciosos fueron asignados para la casa de Jehová, porque no podían ser consumidos por el fuego, ¿verdad? Y fue con fuego que destruyeron la ciudad. Por lo menos si nosotros vamos a ver que pues se pone el oro al fuego, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el oro? Pues se va a derretir, pero no se va a consumir, ¿verdad? Entonces estos metales preciosos fueron designados para la casa de Jehová, en este caso, ¿verdad? El tabernáculo, ¿verdad? Para hacer cosas que servían dentro del tabernáculo, ¿verdad? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Wow. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino esa escena. Y no sé, a mí hasta me dan como escalofríos de imaginarme la euforia, el regocijo que aquella gente tuvo que haber tenido de ver que el Dios poderoso que ellos tenían, ¿verdad? De cómo solo por el hecho de que ellos gritaran, ¿verdad?, y siguieran las instrucciones que Dios les estaba dando, cómo esos muros de aquella ciudad, que imagino que eran gigantes, empezaron a caerse, a derrumbarse. Eso para mí es algo poderoso, ¿verdad? Y así mismo pasa cuando nosotros adoramos al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos nuestra boca para adorar al Señor, cae toda oposición, cae todo muro que tenga que haber, que haya habido, ¿verdad? Obstaculizando nuestro paso, ¿verdad? Yo personalmente les digo que la adoración ha sido de gran bendición para mi vida. A veces la gente, como ya les había comentado, le dicen, ay, es que ahí van los aleluya. ¿Por qué no dicen los aleluya? Pues porque si ustedes pasan al lado de una iglesia evangélica, ustedes oyen que mientras el pastor está hablando, dicen, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y son expresiones que uno da adorando al Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en eso porque la palabra dice que nosotros fuimos creados para adorar, ¿verdad? Entonces, es nuestro deber, es nuestra gratitud, ¿verdad?, que nos hace a nosotros abrir nuestra boca y con libertad poder adorar, ¿verdad? Entonces, si en la iglesia donde usted va, nadie abre la boca, nadie tiene una palabra bonita para decirle a Dios, pues usted lamentablemente está en un lugar donde pues Dios no está, ¿verdad? Porque dice la palabra, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y cuando digo alabanza no es pararse a cantar
2 canciones. No, la alabanza genuina es la que sale de nuestra boca, la que sale como agradecimiento, por ejemplo, decir Señor, gracias, y poder decirlo con libertad, a pesar de que te oiga todo el mundo, no importa, porque dice la palabra, Dios nos ha dado libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si en nosotros está el Espíritu de Dios, genuinamente va a salir una alabanza de nuestra boca. No nos va a importar quién nos esté escuchando. No nos va a importar quién nos esté mirando. Eso no nos va a importar. Lo que a nosotros nos va a importar es que Dios vea que nosotros tenemos ganas de abrir nuestra boca, de adorar su nombre, de darle gracias, de dejar ver, ¿verdad? Que nosotros estamos agradecidos con Él, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez a ustedes les llame la atención esto, pero a mí realmente me llama mucho la atención, ¿verdad? Que cuando ellos abrieron la boca, ¿verdad? Conforme a lo que Dios les dijo, esos muros se derrumbaron. Y así mismo pasa en nuestra vida y puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos nuestra boca y adoramos a Dios, muros son derribados. Se va abriendo brecha en medio de nuestros enemigos, ¿verdad? Para poder seguir avanzando nosotros en el camino que ya el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Y dice el verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo aquel que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Dios destruyó aquella ciudad porque se había entregado totalmente a la depravación moral, ¿verdad? Dice la palabra que la destrucción no viene sin causa, o la maldición no viene sin causa. No estoy segura yo de exactamente el versículo, pero el hecho de que Dios estuviera destruyendo esta ciudad, ¿verdad? Porque estaban depravadamente moral ya hasta lo último, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo también yo que los arqueólogos dicen que han descubierto que en aquella ciudad participaba todo tipo de idolatría, ¿verdad? Porque ahora las excavaciones dejan ver qué era lo que había en la ciudad, ¿verdad? Qué era lo que se tenía en la ciudad. Entonces dice que también había prostitución ritual, ¿verdad? Espiritismo, violencia, quemaban a los niños como sacrificios a los dioses. Entonces, era necesaria, ¿verdad?, la total destrucción de los cananeos para salvaguardar a Israel, ¿verdad?, de la abrumadora influencia que ellos tenían, ¿verdad? Porque se acuerdan que yo les había dicho, ¿verdad?, que una de las cosas que Dios les prohibió fue que ellos se involucraran sentimentalmente con las cananitas. ¿Por qué? Porque estas mujeres los iban a desviar a ellos a adorar a dioses falsos, a hacer sacrificios a los dioses falsos, ¿verdad? Sabiendo los israelitas que Dios es uno nada más y que Dios, nosotros no podemos adorar a un Dios aquí e ir a adorar a otro allá y después pretender que venimos a adorar a Jehová, nuestro Dios verdadero, ¿verdad? Porque Dios no le agrada eso. Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como el pueblo de Dios se nos manda, ¿verdad?, separarnos de la sociedad pecaminosa que nos rodea igualmente, así como pasó con los israelitas. Y cuando digo yo que separarnos de la sociedad pecaminosa, es decir que nosotros no podemos participar en las cosas que el mundo practica. Ahora ahí lo hemos hablado, ¿verdad? Esto puede ser fiestas, esto puede ser borracheras, esto puede ser orgías, esto puede ser lugares donde se fomenta todo este tipo de pecados inmorales, ¿verdad? Esto incluye los entretenimientos de televisión que pueden influenciar nuestra conducta también, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad?, entran entre esa lista, ¿verdad?, de las cosas que nosotros estamos llamados a separarnos de. ¿Por qué? Porque como ya les dije, todo eso puede influenciar en nuestra vida y no nos beneficia a nosotros, porque nosotros estamos buscando obedecer a Dios y acatar, ¿verdad?, sus mandamientos, ¿verdad? Entonces debemos nosotros también como pueblo de Dios, ¿verdad?, alejarnos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, dice el verso 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Sabemos que una y otra vez hace hincapié, ¿verdad?, de que Dios, la misericordia que Dios tuvo con esta prostituta. Y dice, y la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó
ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Vimos que ella no solo fue perdonada su vida, ¿verdad? Y la de su familia, sino que también fue recibida, como ya les había dicho, por el pueblo, ¿verdad? Y vivió ahí, incluso, como les dije, se casó con un israelita, a pesar de que esta práctica estaba prohibida, ¿verdad? Pero si la mujer o el hombre, ¿verdad?, extranjero se arrepentían y se volvían, o más bien dicho, ¿verdad?, se convertían al Dios verdadero, al Dios de los israelitas, entonces esta persona era integrada al pueblo como uno de ellos, ¿verdad? Así como le pasó a esta mujer Rahab. ¿Okay? El verso 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Imagínense. Entonces, el juramento que hizo Josué exigía, ¿verdad?, que no se podía construir nada en aquella ciudad que había sido destruida, ¿verdad?, en aquella ciudad que estaba en ruinas, porque era necesario que quedara en ruinas como testimonio del juicio divino sobre aquella ciudad por su resistencia a Dios, ¿verdad? Porque no se habían arrepentido, ¿verdad? Entonces, las referencias sobre cimientos y puertas y la advertencia de la pérdida del primogénito y del hijo menor se cumplió porque hubo alguien que fue y edificó en aquella ciudad. Y se los voy a leer para que vean cómo las palabras de un líder, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, que Dios respaldaba, en este caso de Josué, tienen peso, ¿verdad?, en la vida espiritual, porque vemos que esas palabras de maldición, por cuanto no acataron lo que él dijo, ¿verdad?, se cumplieron. Y alguien pagó las consecuencias. En Primera de Reyes 16:34 dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Vemos que lo que Josué había dicho, alguien vino y lo hizo. Dice: y a precio de la vida de Abraham, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vemos que realmente, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser temerosos de Dios cuando alguien habla, ¿verdad?, cuando Dios habla a través de alguien, ¿verdad?, porque vemos que son cosas muy serias, ¿verdad? En este caso, este hombre reedificó la ciudad de Jericó y pagó, ¿verdad?, la consecuencia con su hijo mayor y con su hijo menor, ¿verdad? Dice el 27: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ese era el último versículo. Entonces, la presencia de Dios, ¿verdad?, fue con Josué y el pueblo, y tal fue, ¿verdad?, aquella victoria que su nombre dice que se divulgó por toda la tierra, ¿verdad? Su éxito en su primera batalla como líder del pueblo israelí lo volvió, ¿verdad?, Josué una figura preponderante, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios, ¿verdad?, había cumplido lo que le había dicho, ¿verdad?, que iba a tener el mismo prestigio, ¿verdad? O la gente iba a saber que así como él, Dios, había estado con Moisés, iba a estar también con Josué, ¿verdad? Acordémonos, ¿verdad?, que una de las ordenanzas que Josué dio al pueblo era que no tomaran nada delante de entre el pueblo de Jericó, ¿verdad? Por lo que era, ¿verdad?, anatema delante de Jehová. Pues déjenme decirles que uno de los israelitas tomó del anatema, ¿verdad?, y lo guardó, ¿verdad? Y esto le costó al pueblo bien caro. Y vamos a ver la historia. Está en Josué 7. El encabezado dice: el pecado de Acán. No sé si nos va a dar tiempo de terminarla porque es un poquito larga, pero espero en el Señor que sí. Oh my goodness, sí es bastante larga. No, saben que yo creo que la vamos a dejar porque ya casi no, ya 10 minutos nos faltan para terminar. Entonces yo creo que la vamos a dejar para la semana que viene porque es un poquito larga. Porque no quiero quedarme a medias con esa enseñanza porque es bastante bonita, porque bonita pues en realidad pues no es nada bonito que uno escuchar de castigo, ¿verdad?, de que Dios castigó a alguien, pero bonita en el sentido de que nosotros podemos aprender, ¿verdad?, de lo que, las consecuencias que puede traer una desobediencia, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad?, de la desobediencia de Acán, de cómo pagó él el precio, y no solo él, porque dentro de todo eso
se fueron a justo el pueblo entero, ¿verdad? Entonces, acordémonos también, ¿verdad? Que cuando una persona peca, también hay consecuencias, no solo para esa persona, sino para su familia inmediata, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto cada vez que nosotros pensemos, o tal vez en un pensamiento para nosotros pecar, siempre tener en cuenta esto de que no van a solamente venir consecuencias para mi persona, sino que también para las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta respecto a todo lo que vimos hoy. ¿No? Bueno. Yo sí. Ya me hacía yo que alguien iba a preguntar. Ajá, dime. Es que me quedó duda sobre, es que vos estabas diciendo, no sé si me perdí de algo, pero que iban en una barca. No, era el arca. El arca, ¿Ves? Eso es lo que no entendí. pero sí te acordás que nosotros hablamos acerca del arca. No. Oh, bueno, sí, lo tocamos. Tal vez en tu clase. El arca O era, no recuerdo. ajá, el arca era una caja de madera, ¿verdad? Que tenía sus palos, ¿verdad? Para ser cargada por los sacerdotes. Adentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, estaba la vara de Aarón y estaba un bote con el maná que Dios le había mandado a los israelitas cuando ellos andaban en el desierto, ¿verdad? Que esto había servido para alimentarlos. Entonces, ese objeto, ¿verdad? Era como un símbolo, ¿verdad? De la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Entonces, por eso les dije yo que el arca, no una barca, sino el arca, los sacerdotes la iban cargando y se quedaron parados a mitad del río, ¿verdad? Ya que el río se había parado de un lado y del otro para que ellos pudieran pasar en seco. Entonces, cuando ellos se pararon con el arca en medio del río, el pueblo pudo pasar caminando, ¿verdad? A pie, a secas el río. O sea, no sé si eso era lo que te referías. Sí, es que seguramente no estuve en esa clase porque no me recuerdo de eso. Sí, eso era una parte de lo. Porque no entendía. Ajá, no, y otra cosa del arca, ¿verdad? Es que no la podían tocar cualquier persona, no la podían tocar la gente común, por decirlo así, sino que solo los sacerdotes que estaban destinados, ¿se acuerdan que hablamos de que era la tribu de Leví, la que había sido designada para servir en el templo? Y de esa tribu, pues, son los sacerdotes y solo ellos tenían permiso para tocarla, ¿verdad? Entonces, cualquier otra persona que la tocara iba a morir, ¿verdad? Y hay un caso, ¿verdad? Que pasó, pero no lo vamos a leer ahora porque está en el libro de Samuel, creo que está, cuando usted relata acerca de las historias del rey David. Entonces vamos a tocarla ahí y ahí nos vamos a poder acordar, ¿verdad? De todo esto que habíamos estado hablando. Porque sí era algo bastante serio con lo del arca. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, ya no. bueno, entonces vamos a orar para darle gracias al Señor, ¿verdad? Que pudimos reunirnos, que sea un rato para poder hablar de la palabra de nuestro Señor. Primero Dios, la semana que viene, como les dije, vamos a continuar con la clase de esto que estábamos viendo del pecado de acá, para que podamos verlo completo, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre amado. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor Dios poderoso, porque nos permitiste, Padre amado, tener un grato momento, Señor, en tu palabra. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron estar hoy, Señor. Y por los que no pudieron estar, también te doy gracias, Señor. Te pido que donde estén, Señor, cada uno de ellos, Señor, los bendiga, Señor, los guarde, los protejas. Así mismo con estos hermanos que pudieron estar conmigo en este día compartiendo. Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, prospéralos donde ellos estén, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor Dios poderoso, para que nosotros
nosotros podamos ver tus maravillas, Señor, para que nos podamos dar cuenta, Señor, que fuera de ti no hay nada, Señor, que nada podemos hacer sin ti, Señor, que no hay nada, Señor, que nosotros podamos, en que podamos nosotros encontrar felicidad, Señor, satisfacción en nuestra vida, Señor, sino que solo dentro de ti, Señor, nosotros podemos encontrar, Señor, eso que andamos buscando, Señor, que solo tú puedes llenar, Señor, ese vacío, Señor, que no ha sido llenado por nadie, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a llegar, Señor, a ese conocimiento, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entregarlo todo, Señor, a ti, Padre Santo, a poder seguirte, Señor, a poder buscarte, Padre Santo. Y que así mismo, Señor, nuestra vida, Señor, sea ejemplo para alguien en esta tierra, Señor. Que nosotros podamos ser, Señor, los repartidores, Señor, de tu semilla, Señor, de la semilla de tu evangelio, Señor, en los corazones, Señor, de nuestras familiares, Señor, en los corazones, Señor, de nuestros amigos, Señor, de nuestros conocidos, Señor, y que así, Señor, el mensaje de tu palabra, de tu evangelio, Señor, se pueda seguir extendiendo, Padre Santo. Porque por tu misericordia, por tu gracia, Señor, nosotros hemos sido alcanzados, Señor, por alguien, Señor, que plantó esa semilla en nosotros, Señor, porque tú así lo quisiste, Señor. Por tu palabra dice, Señor, que no fuimos nosotros los que te escogimos a ti, Señor, sino que tú, Señor, nos escogiste a nosotros, Señor. Así mismo te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo, Señor, a los que, añadiendo, Señor, a los que han de ser salvos, Señor, así como lo hacía, Señor, con la iglesia primitiva, Señor, con la cual comenzaron tus apóstoles, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre amado, para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y si Dios permite nos vemos el sábado que viene. Bendiciones. Adiós.